Bien, chicos, se ve pueden ver allí Vemos la segunda diapositiva, Mario. Si quieres ir a la primera, ya, eso. Perfecto. exactamente. Bueno, chicos, hoy es la clase, eh, en mi numeración es la clase 20, pero creo que no es en la cuenta que llevan ustedes, porque estos correspondían al periodo pasado de este curso de instrumentación de la conga. Pero bueno, es la clase siguiente de este módulo de sistemas complejos. Me alegro de saber que ustedes están, pues algunos de ustedes están trabajando en esta área, porque supongo que les serán familiares muchos conceptos. Yo preparé estas clases a un nivel muy introductorio, pensando que no estaban muy familiarizados, pero ya veo que al menos algunos de ustedes sí están. Y bueno, chicos, siéntanse libres de preguntar cualquier duda que tengan, consultar, ¿no? Bien, la clase de hoy es sobre sistemas no lineales, la importancia y las consecuencias de la no linealidad en muchos sistemas, ¿no? En general, sobre todo en la formación en la licenciatura de los físicos, estudiamos sobre todo sistemas lineales porque, bueno, son los que se pueden resolver analíticamente, y los sistemas no lineales o se hacen numéricamente o se van dejando, pues, de un lado. Voy a hablarles justamente de este tipo de sistemas y sus eh, eh, características, qué consecuencias tiene la no linealidad. Bien, en, en la ciencia, en la física, pero en general en todas las ciencias, los fenómenos naturales se han descrito como relaciones entre causa y efecto. Es decir, básicamente el método científico surge de allí, de entender que las cosas no ocurren mágicamente, sino porque hay una causa. Por ejemplo, la ley de Newton es claramente pues, una relación causa-efecto, ¿no? La fuerza, la causa y el efecto pues, es la aceleración o el cambio de momento o el cambio en la posición, ¿sí? En muchas de estas relaciones se expresan en lenguaje matemático mediante ecuaciones, reglas, funciones, y ocurren pues en muchísimos contextos en la ciencia, tanto sistemas físicos, químicos, biológicos, incluso en la economía utilizamos este tipo de relaciones causa-efecto en forma de ecuaciones o relaciones funcionales, ¿sí? El paradigma de las ecuaciones, posiblemente la ley de Newton, la mecánica clásica, es justamente una relación de este tipo, ¿no? Y con la cual prácticamente nace el método científico desde Galileo y Newton. Es una relación entre la fuerza, que es la causa que produce el movimiento, que es un cambio en posición, ¿no? Que tiene que ver con la derivada segunda de la posición. La posición es un vector, como ustedes saben, en general tridimensional, pero en el caso, por ejemplo, que estoy ilustrando aquí del movimiento de proyectiles, de un proyectil, uno puede considerar que el movimiento tiene lugar en un plano vertical. Entonces, la posición se describe mediante dos coordenadas, ¿no? Que dependen del tiempo. Como ustedes saben de sus estudios de física, si uno conoce la posición inicial y la velocidad inicial, por ejemplo, del proyectil, dónde está ubicado inicialmente y con qué velocidad inicial sale, uno puede determinar unívocamente la trayectoria, la puede calcular para todo tiempo mediante la ley de Newton, conociendo las fuerzas, que en este caso es la fuerza, el peso, la fuerza gravitacional sobre el objeto, se puede calcular la trayectoria, es decir, las coordenadas o la posición de la partícula en cualquier tiempo, está determinada, ¿sí? Decimos que
las reglas o eh, las relaciones causa-efecto son de tipo determinista cuando existe una operación que permite calcular el estado de un sistema en un tiempo posterior, conociendo el estado en un tiempo anterior. Eso es una regla determinista. Dado el estado de un sistema, sus variables en un tiempo t, x de t, siendo la variable en un tiempo t, si yo aplico la regla que actúa sobre ese estado, puedo conocer el estado en un tiempo posterior. Las leyes de Newton son un ejemplo, pero en general puede haber otro tipo de reglas, ¿no? En reacciones químicas, en la evolución de una epidemia, etcétera. Hay muchos tipos de relaciones que se escriben así en forma de ecuaciones diferenciales y que permiten calcular el estado de un sistema conociendo en un tiempo futuro, conociendo su estado en un momento actual. ¿Sí? No todas las relaciones o las reglas deterministas son ecuaciones diferenciales, también pueden ser simplemente relaciones funcionales, pueden ser inclusive un algoritmo, es decir, un conjunto de pasos, que si yo lo sigo, partiendo de un estado inicial y yo hago una serie de operaciones, obtengo un estado final también en forma única. ¿Sí? Bien, eso es lo que llamamos determinismo, es decir, que exista una regla. Fíjense que no todos los sistemas son deterministas, hay cosas que evolucionan sin que conozcamos las reglas y es lo que llamaríamos sistemas eh, estocásticos o sistemas con azar, ¿sí? Es decir, por ejemplo, conociendo el número de lotería que salió hoy, yo no puedo predecir, calcular qué va a salir mañana, porque no conozco las reglas. No existe una regla determinista como este tipo de relaciones, ecuaciones diferenciales o relaciones funcionales que me permitan calcular en forma única el estado siguiente, ¿sí? Son procesos aleatorios, entonces no son deterministas. Bien, eh, muchos de sistemas en la naturaleza, incluyendo sistemas físicos y de otra índole, se pueden describir mediante un conjunto de n variables, ¿verdad? Por ejemplo, posición, velocidad, presión, densidad, temperatura, es decir, un sistema puede tener varias cantidades que cambian y que evolucionan en el tiempo. Es decir, suponte que el estado de un sistema se describe o se caracteriza por un conjunto de n de estas variables, se llaman también variables de estado. ¿Sí? Se denomina espacio de fase al espacio euclidiano n-dimensional donde cada coordenada de ese espacio representa una de las variables del sistema. Una coordenada puede corresponder a la presión, la otra la temperatura, la otra la densidad, etc. En general, un espacio n-dimensional. No lo podemos dibujar en n dimensiones, pero el concepto de espacio de fase n-dimensional, pues se puede construir matemáticamente y se puede operar sobre él, ¿sí? Eh, entonces, el estado de un sistema se representa como un punto, es decir, como un vector que va del origen hacia el, el punto que tiene estos valores, ¿verdad? De las variables del sistema. Análogo a la posición, por ejemplo, de una partícula en un espacio tridimensional, pero en este caso no es la posición, sino sería su estado. El estado del sistema se puede representar en su espacio de fase n-dimensional como un vector, ¿sí? Por ejemplo, así, ¿no? Es decir, esto podría ser la variable x1, podría ser la presión, la variable x2 podría ser temperatura, la x3 la densidad. Entonces, un punto aquí representa el estado del sistema con cierto valor de presión, cierto valor de temperatura, cierto valor de densidad, ¿sí? Entonces, puedo construir un vector que me da en ese instante cuáles son los estados, los valores de esas tres variables, ¿sí? En un instante dado. Eh, Muchos sistemas se describen, su evolución se describe con reglas eh, en forma de ecuaciones. O sea, muchos sistemas dinámicos
donde el tiempo se puede medir en forma continua, se describe mediante ecuaciones diferenciales de esta forma. Si la evolución de un sistema de n variables, en muchos casos, se puede escribir como ecuaciones diferenciales de esta forma, es decir, donde el cambio del estado es una función conocida, ¿sí? En general, pues, realmente es un sistema de ecuaciones porque el estado es n-dimensional, entonces tengo una ecuación para cada componente de ese vector n-dimensional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta ecuación es vectorial, ¿verdad? Para el vector de estado de n componentes, pero se puede escribir como un sistema de n ecuaciones de esta forma, donde tengo un conjunto de f funciones que dice cómo va a cambiar la variable 1, la presión, la variable 2, la temperatura, la variable 3, cómo varía en el tiempo. Y depende, varía de acuerdo a una función que depende de todas las otras coordenadas, es decir, de todas las otras variables. Es decir, el sistema está acoplado, ¿sí? Ejemplos de este tipo de sistemas dinámicos que se representan como ecuaciones así de primer orden son la mecánica. Las ecuaciones de la mecánica, las leyes de Newton, se pueden representar como un conjunto de ecuaciones de primer orden que se conocen como las ecuaciones de Hamilton, que muchos de ustedes seguramente estudiaron en los cursos de mecánica. Es decir, las ecuaciones de movimiento de un sistema mecánico se pueden escribir como un conjunto de ecuaciones de primer orden. Un sistema con n grados de libertad, ¿verdad? Se puede escribir como 2n ecuaciones de primer orden, que son las ecuaciones de Hamilton para n coordenadas y n momentos conjugados, ¿sí? Pero no solo la mecánica, sino muchísimos sistemas, la cinética química, cómo cambian las concentraciones de reactivos químicos, de sustancias químicas en una reacción, también se representan mediante ecuaciones de esta forma. Cómo cambia la concentración de iones de tal tipo, depende de las concentraciones de los otros iones y así, etcétera. La dinámica de poblaciones, la economía, variables económicas se representan también como ecuaciones eh, diferenciales de primer orden. Muchísimos sistemas se pueden representar de esta manera. Todo este tipo de sistemas que representamos de esta manera como sistemas de ecuaciones de primer orden se llaman sistemas dinámicos, ¿sí? En tiempo continuo, ¿sí? No es la única manera de representar sistemas dinámicos, pero son en general, el nombre genérico que reciben son sistemas dinámicos. De manera que la mecánica bueno, no es más que un sistema dinámico pues, particular con ciertas propiedades. Entra dentro del marco general de lo que llamamos sistema dinámico. En general, una ecuación diferencial de orden n, una derivada enésima, se puede escribir como n ecuaciones de primer orden. De manera que esto es bastante genérico, ¿sí? Bien, de manera que el estado del sistema siendo un vector, un punto en ese espacio n-dimensional, cuando evoluciona mediante una regla de esta forma, ¿verdad? Su estado va a cambiar, por lo tanto ese vector va a ir cambiando, se va a mover en ese espacio de fase. Se mueve como si fuera una partícula. Y fíjense que justamente la velocidad, es decir, la tangente a la trayectoria, es de x de t, es decir, está dado por la función f. Las funciones f lo que nos dicen son la velocidad del cambio, es como si fuera una partícula, pero no es una partícula física. La velocidad del cambio de estado en el espacio de fase se puede ver de esta manera. Esta representación espacio de fase es muy útil, se utiliza mucho en la física, este, y lo van a ver, si no lo han visto, lo van a ver en varios contextos, en mecánica estadística, en mecánica cuántica, etc. ¿Ok? Bien, si uno conoce la condición inicial, ¿verdad? El estado inicial, el vector inicial, y uno aplica esta regla, puede calcular en principio la trayectoria, es decir, x en función de t, como si fuera justamente una ecuación de movimiento de una partícula, ¿sí? En general, la solución puede no ser fáciles, sobre todo si las funciones las f son no lineales, puede no ser trivial la solución, ¿ok? Pero uno siempre puede encontrar una solución particular que es lo que se llama la solución estacionaria, o en sistemas dinámicos se llama punto fijo o punto estacionario, que es cuando
digamos, la velocidad t cero, cuando eh, el punto está instantáneamente en reposo, el estado instantáneamente no cambia, esa condición sería esto, ¿verdad? La derivada respecto al tiempo cero, y eso da un conjunto de n ecuaciones, ¿verdad? En este caso algebraicas o funcionales, simplemente f1 igual a cero, f2 igual a cero, y en principio las puedo resolver y obtener esa solución particular que es la solución de punto fijo. Fíjate que no requiere una integración, simplemente pues son relaciones algebraicas. Entonces esa solución estacionaria en principio siempre se puede obtener, o es más fácil obtener que resolver las ecuaciones diferenciales en general, y da cierta información útil sobre el comportamiento del sistema. Bien, uno de los teoremas más importantes, yo siempre digo que de toda la ciencia, es el teorema de existencia y unicidad en sistemas dinámicos. Es decir, cuando uno tiene eh, sistemas que se pueden representar así como un conjunto de ecuaciones de primer orden, que incluyen los sistemas mecánicos. Eh, el teorema de existencia y unicidad es muy general. Lo que dice es que si uno tiene un sistema de ecuaciones de esa forma, de primer orden, así, un sistema definido, se conoce la F, y está definido en un subconjunto de un espacio n-dimensional, es decir, en el espacio de fase del sistema. Y las funciones F, las componentes de la función F, son bien comportadas razonablemente, es decir, se dice matemáticamente, se dice que satisfacen la propiedad de Lifshitz, que básicamente lo que quiere decir es que no son singulares. Si la derivada está acotada, no se van al infinito, digamos, en una región donde las funciones sean bien comportadas, como son la mayoría de las funciones que utilizamos, sobre todo en física. Y digamos, esto lo que quiere decir es que no crece demasiado su derivada. La función no tiene singularidades en la región. Entonces el teorema lo que dice que si eso es así, que es bastante razonable para muchas funciones en general en la física, entonces, dado una condición inicial, ¿verdad? Un estado inicial, el teorema dice que existe una solución, y esa es única además. Una solución para ese sistema y que pasa por esa condición inicial y es única. Es decir, a cada condición inicial le corresponde una y solo una solución en el tiempo. Es decir, hay una sola posible evolución a partir de una condición inicial para un sistema que esté descrito por reglas deterministas de esta manera. ¿Sí? Esto, ¿por qué es un teorema importante para la ciencia? Porque es la base de la predicción. Es el teorema que nos dice que en principio podemos, si conocemos el estado actual, podemos, y conocemos las reglas, en principio podemos predecir, podemos encontrar la solución. Fíjense que además que es la base de, aun cuando no podamos encontrar la solución analítica, el teorema nos dice que la solución existe. No nos dice cómo la vamos a encontrar, no dice cómo encontrarla, lo que dice es que existe. Y si sabemos que existe, al menos podemos intentar buscarla por métodos aproximados, como métodos numéricos, etc. Eso es lo que justifica los métodos numéricos, porque sabemos que la solución existe. Si no supiéramos si existe o no, entonces no tendría sentido ni siquiera los métodos numéricos. Eh, Fíjense que eso implica ciertas situaciones que no pueden ocurrir nunca, ¿ok? En un espacio de fases, en un sistema. Por ejemplo, no puede ocurrir nunca que dado una condición inicial haya dos resultados posibles, dos evoluciones posibles, ¿sí? No puede ser que dado un estado, a veces me ocurre esto y a veces me ocurre esto. No, hay una sola evolución posible. Esto está prohibido. Tampoco puede ocurrir que dos condiciones iniciales diferentes den trayectorias que en algún momento se crucen, ¿ok? Que coinciden. No puede ocurrir porque el punto de coincidencia, si se cruza, sería como un punto inicial, estaría en esta situación otra vez, a partir del cual habría dos soluciones o dos evoluciones posibles. Tampoco la evolución, la trayectoria o la evolución de un sistema no puede cruzarse sobre sí mismo.
Porque si se cruza igualmente, el punto de cruce sería como un punto inicial para dos soluciones, dos evoluciones posibles. Eso no puede ocurrir. El estado asintótico, el estado al cual la solución eh, converge en ese espacio de fase, aun cuando no la pueda determinar analíticamente, la solución existe y se llama un atractor, es decir, la solución asintótica. Después de tiempo suficientemente grande, la solución existe y está haciendo algo en ese espacio. Puede ser que esté simplemente, se detenga en un punto fijo, sería un punto estacionario. Puede ser que simplemente la trayectoria sea cerrada, en ese caso tendría un sistema periódico en sus variables en espacio de fase. O pudiera tener inclusive otras configuraciones, podría dibujar un toroide, una esfera, etcétera. ¿Sí? Bien, fíjense que el teorema de unicidad implica que si yo tengo un sistema, un espacio de fase bidimensional, o sea, solo dos variables, los únicos estados asintóticos, es decir, las únicas soluciones asintóticas posibles son o puntos fijos, es decir, la trayectoria se detiene, o trayectoria cerrada. Porque después no puede ser que, como todas estas soluciones están prohibidas, el teorema limita el tipo de soluciones que puedo tener en dos variables. Por eso la solución del oscilador armónico, que básicamente tiene dos variables en su espacio de fase, las soluciones son una trayectoria cerrada. Eso es lo que se llama, pues, una solución periódica, o un ciclo límite, lo llaman. Es una consecuencia del teorema de existencia y unicidad de la solución. Bien, en las soluciones de este tipo de sistemas, cuando tenemos este tipo de sistemas deterministas, ¿ok? Eh, dependiendo de cómo sean las f's de la función f, los sistemas pueden ser lineales o no lineales. Decimos que un sistema es lineal si las soluciones obedecen el principio de superposición. Es decir, si tengo x y y como soluciones del sistema, entonces la suma, la combinación lineal de estas dos soluciones también es solución. Se dice que en un sistema lineal la suma de las causas es igual a la suma de los efectos. En sistemas no lineales simplemente no se cumple el principio de superposición. Es decir, aunque tengo dos soluciones, la suma no necesariamente es solución. En general no es. ¿Ok? No se cumple el principio de superposición. Para sistemas lineales existen métodos generales para encontrar las soluciones en términos de funciones u operaciones elementales en términos de polinomios, de funciones exponenciales, funciones trigonométricas. Eh, eh, como saben, se pueden en general resolver y ustedes estudiaron seguramente ecuaciones, sistemas de ecuaciones lineales, los cuales siempre se pueden resolver. Y en general las soluciones son regulares, son periódicas, son suaves, o sea, diferenciables. ¿Ok? Por ejemplo, osciladores armónicos acoplados para pequeñas amplitudes. Uno puede encontrar las soluciones tipo seno, coseno y superposiciones que dan lugar, pues, a los diferentes modos de oscilación, etc. Pero en sistemas no lineales, cuando las funciones que acoplan a las variables, las funciones f, no son pues, funciones lineales, en general no hay métodos generales de solución. ¿Ok? Para ecuaciones no lineales, las soluciones son muy particulares, es decir, no es que no existan soluciones, existen y se pueden encontrar en algunos casos soluciones analíticas, pero son particulares, no hay métodos generales de solución de ecuaciones no lineales, porque son muy, muy variables, muy extensas, son hay una gran variedad de sistemas no lineales, prácticamente infinitos, por lo tanto no hay métodos generales. Y lo que se ha encontrado es que en general las soluciones eh, tienen un comportamiento irregular, no son regulares, periódicas, suaves, son mucho más complicadas, en general presentan mucha variabilidad.
y pues en muchos casos se obtienen es por métodos numéricos o por observación experimental, pues, o sea, soluciones analíticas son más escasas en sistemas no lineales. Sin embargo, ellos son los que abundan en la naturaleza. La mayoría de los sistemas en la naturaleza son de hecho no lineales. La no linealidad es una aproximación. En muchos casos es una simplificación. Claro, es los sistemas que podemos resolver y por eso son los primeros que nos enseñan en la física. Pero son en general casos muy especiales. Por ejemplo, el péndulo, la ecuación del péndulo, realmente, la ecuación de movimiento del péndulo es no lineal, tiene un seno del ángulo, ¿no? El ángulo respecto a la vertical, ¿sí? Seno de teta respecto a la vertical. Y entonces decimos, bueno, para ángulos pequeños, seno de teta igual a teta, ¿sí? Y entonces lo volvemos lineal. Y entonces puede resolver como si fuera un oscilador armónico. Pero es una aproximación. Si te sales de ese rango de ángulo pequeño, pues tu solución de oscilador armónico no funciona allí, ¿sí? Entonces la mayoría de los sistemas son de hecho no lineales en la naturaleza. Y justamente tienen comportamientos mucho más ricos que esa simple regularidad o la periodicidad o soluciones suaves. Hay mucha variabilidad en la naturaleza debido a la no linealidad que ocurre en muchos sistemas, en muchas interacciones en la naturaleza. El ejemplo clásico en la física es el fenómeno de turbulencia, ¿no? En fluidos. Nosotros conocemos las ecuaciones para el movimiento de fluidos, es decir, de materia pues, continua, ¿sí? Digamos como una generalización de las leyes de Newton para materia distribuida, pues las conocemos, se llaman las ecuaciones de Navier-Stokes, pero son ecuaciones no lineales, ¿no? Aparecen productos de las variables, por ejemplo, ya no son funciones lineales. Y lo que ocurre justamente es que las soluciones, mejor dicho, el comportamiento de, 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 de sistemas fluidos son bajo ciertas condiciones impredecibles en el espacio y en el tiempo. Exhiben lo que se llama el fenómeno de turbulencia, ¿sí? Que se conoce desde tiempos muy antiguos y todavía no tenemos soluciones analíticas para el fenómeno de turbulencia, para un fluido turbulento. Y tienen cuestiones numéricas y experimentales, sabemos muchas cosas, pero no tenemos soluciones porque son sistemas no lineales. Esto aquí lo que estoy ilustrando, esto si ustedes lo reconocen, es un dibujo de Leonardo da Vinci para que vean qué tan antiguo es la observación del fenómeno de turbulencia en fluidos. Es un dibujo de Leonardo, tiene aquí una cascada y ya Leonardo se daba cuenta que del fenómeno de turbulencia, cómo se producen remolinos, vórtices a distintas escalas y de distintos tamaños, ¿no? Es decir, es un problema muy antiguo. El libro de las lecciones de física de Feynman, que es muy conocido, muy famoso. eh, Feynman dice, hay un problema físico que es común en muchos campos, que es muy antiguo y no ha sido resuelto, es el problema de la turbulencia. Podemos resolver muchas cosas, pero este problema realmente todavía no lo sabemos resolver, porque es justamente no lineal. Bien, para ilustrar cuáles son las consecuencias de la no linealidad en los sistemas y qué tipo de comportamientos están asociados con la no linealidad. Como les decía, la linealidad lleva a comportamientos regulares, soluciones periódicas, seno-coseno o soluciones homogéneas. Es decir, desde el punto de vista de los que estudiamos sistemas complejos, uno diría son soluciones aburridas, es decir, no tienen estructura, son triviales. La variabilidad, la diversidad que observamos en el mundo, en la naturaleza, se debe a que los sistemas son no lineales, la mayoría de los sistemas. Para ilustrar justamente eso, esa riqueza de los sistemas no lineales, voy a explicarles brevemente en un sistema que tiene una importancia histórica
eh, es el sistema de las ecuaciones de Lorentz, Edward Lorentz, ¿ok? Sin entrar en los detalles de su derivación, simplemente verlo como un sistema de ecuaciones no lineales que describe pues, cierto fenómeno físico. En particular, Lorentz estaba intentando modelar el fenómeno de convección de- de- en el aire, pues en la atmósfera, ¿sí? Básicamente, el fenómeno de convección ocurre cuando uno tiene un fluido entre dos placas, por ejemplo, el suelo caliente y una capa de aire frío arriba entre dos placas, y bajo ciertas condiciones, cuando hay unas ciertas condiciones geométricas y de diferencia de temperatura, el fluido abajo se calienta, ¿verdad? Porque el suelo está caliente. Al calentarse se expande y sube, y al subir se enfría, al entrar en contacto con la capa de aire frío, y luego baja nuevamente, se condensa, baja y vuelve a subir. Y eso se puede, ese movimiento, autosostener de manera que se forman movimientos así cíclicos. Y pues se pueden mover grandes cantidades de aire de esa manera. Se llaman corrientes de convección. Eso es lo que se utilizan en los parapentes y en esas cosas. O sea, vuelan siguiendo corrientes de convección, en la parte superior. Encuentras una convección, después otra, después otra, y te puedes ir moviendo así. Bien, las ecuaciones de Lorentz trataban de describir esto de una manera simplificada. Lorentz llegó a un sistema de tres ecuaciones para tres variables, x, y, z, que representaban ciertas variables físicas del fluido. No vamos a entrar en detalle, no importa estos detalles, o sea, que corresponden a velocidad de convección, temperatura longitudinal, temperatura de dirección vertical, no importa. Tres variables, para nosotros son tres variables, por lo tanto, el espacio de fase de este sistema es tridimensional. Y las variables son x, y, z, y a, b y r son ciertos parámetros. Fíjense que este sistema es no lineal, ¿verdad? La primera ecuación es lineal, ¿verdad? De x y y aparece en forma lineal, pero la segunda ya no, aparecen las variables, la x y z multiplicadas. No es un sistema lineal. Y aquí también aparece x y y como producto. Ya eso introduce una no linealidad. De hecho, tiene dos términos no lineales. Bien, entonces, para esa época, la época en que Lorentz estaba estudiando este sistema, también han surgido los primeros computadores y él, bueno, intentó resolverlas, pues, numéricamente. Hoy en día estas ecuaciones se integran así hasta casi que con su celular. En aquella época requería, pues, una computadora gigantesca. Y lo que Lorentz encontró es que para ciertos valores del parámetro R, dejando A y B fijos, el comportamiento del sistema era muy diferente para distintos valores del parámetro R. Si R era menor que un cierto valor crítico, el comportamiento, lo que le salía, el comportamiento de las variables, le daba algo periódico, lo cual describía, pues, estos rollos, ciclos de convección periódicos, es decir, corrientes que suben y bajan en forma periódica. Pero si aumentaba el parámetro R por encima de un cierto rango, en cambio las soluciones ahora daban en forma un comportamiento en el tiempo muy irregular, algo equivalente como a la turbulencia de un fluido, a pesar de que tenía tan solo tres variables. Un fluido en general, pues es un sistema continuo, espacio-temporal. Aquí el sistema es muy simple en el sentido que tiene solo tres variables. Bien, y esto es lo que encontró básicamente una representación moderna de lo que encontró Lorentz, dado pues, una condición inicial que equivale a un punto en ese espacio tridimensional, un valor de x, de y y de z en un tiempo inicial cero, le dio tres valores e integró numéricamente este sistema de ecuaciones y esto es lo que da a partir de tres valores iniciales. Miren que la solución, las tres variables x, y, z, están acopladas, por supuesto, no son independientes. Miren cómo son en el tiempo. Son muy irregulares. Eso no es ni seno ni coseno, ni combinaciones de seno ni coseno, ¿no? Luce muy irregular, luce como ruido, pero no es ruido porque viene de un sistema determinista.
Sí, esto no hay nada aleatorio aquí. Bien, como a Lorenz le pareció eso muy raro, ¿sí? Qué soluciones tan raras, un sistema tan simple, ¿ok? Es mucho más simple que muchos sistemas que estudiamos en la física. ¿Qué quiere decir que una de estas soluciones sean tan impredecibles? Porque de repente oscila para un lado, oscila para el otro, se va para arriba, se va para abajo, no tienen ningún patrón discernible en el tiempo. Entonces, bueno, Lorenz hizo lo que hace, pues, cualquier científico, pues dice, bueno, eso está raro, vamos a repetir el experimento o el cálculo, ¿no? Y justamente él lo repitió con lo que las mismas condiciones iniciales hasta donde él, él- él sabía. Pues, repite el experimento con las mismas condiciones iniciales, o lo que él creía en ese momento que eran las mismas condiciones iniciales. Como el sistema, su computadora tardaba en calcular la solución, entonces, bueno, se fue a tomar café, que es lo que debe hacer como físico cuando está pensando en un problema, y cuando regresó, vio la solución la segunda vez, y otra vez era irregular, pero lo más increíble es que ni siquiera era parecida a la anterior. Cuando la superpone, ¿ok? La que obtuvo la primera vez y la que obtuvo la segunda vez, por ejemplo, la variable x, resulta que ni siquiera eran iguales. Se parecen un poco al principio, pero luego eran diferentes. Irregulares, pero diferentes. Bueno, empezaron a sospechar que el computador pues, estaba malo, que había algo que fallaba, que no sé qué. De hecho, en aquella época, chicos, para que ustedes no, tal vez no saben que no había eh, pues, pantallas ni nada de eso, sino que las soluciones se imprimían en papel, en un papel continuo. Aquí están las soluciones, no sé si lo logran ver, las dos soluciones en un rollo de papel, ¿no? La de antes y la después, que eran muy diferentes, ¿no? En ese entonces se imprimían en un rollo de papel. Y entonces, bueno, después de mucho pensar y de todo el trabajo, revisaron la computadora y tal. Loren revisó sus condiciones iniciales y se dio cuenta que había una pequeña diferencia en las condiciones iniciales que puso en la variable x la primera vez con respecto a la segunda vez. La segunda vez omitió la sexta cifra. Claro, el computador entiende que esto es un cero. Él tenía precisión hasta la sexta cifra decimal, que en esa época era increíble. Es decir, tenía un error en las condiciones iniciales de la variable x de 10 a la menos 6, en una millonésima. Y él tuvo la intuición de entender que realmente esto era la causa del fenómeno que estaba viendo. Es decir, este es un sistema que a pesar de ser determinista, tiene una sensibilidad extrema. La trayectoria es extremadamente sensible ante pequeños cambios en las condiciones iniciales. Es decir, no hay nada malo en la solución, no hay nada malo en las computadoras, es una propiedad del sistema. El sistema es increíblemente sensible en el sentido de que la trayectoria cambia. Con las mismas ecuaciones, cambia la, 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 la solución cambia, si cambia una cantidad tan pequeña las condiciones iniciales. Lorenz publicó este artículo en una revista de clima, ¿okay? Una revista de ciencias atmosféricas, y básicamente descubrió el fenómeno de caos, es lo que llamamos caos actualmente. Es la sensibilidad extrema de soluciones, de trayectorias de sistemas dinámicos, deterministas, ante pequeños cambios en las condiciones iniciales. Pues por el mismo hecho de publicar una revista de atmosférica, digamos, que no leían pues los físicos, el descubrimiento pasó desapercibido. Pero Lorenz sí entendió y lo dice en su artículo, primero que esto explicaba por qué el clima es impredecible, que era algo del fenómeno que él estaba tratando de modelar en cierto modo. Porque por mucho que tenga las ecuaciones, ¿verdad? Una pequeña perturbación, si yo calculo qué va a ser el clima de mañana con esta condición, pero una pequeña perturbación
ocurrió y lo que yo calculé ya no corresponde a lo que ocurre con otra condición inicial, aunque sea ligeramente perturbada. Es decir, por eso es que el clima es impredecible a largo plazo, porque no conozco las condiciones iniciales con precisión absoluta. Cualquier pequeño cambio me va a dar una evolución o variables climáticas pueden ser completamente diferentes. Pero además entendió que esto era un comportamiento general, genérico, de sistemas no lineales, que no era una propiedad exclusiva de su sistema, que estaba asociada a la no linealidad, que no era exclusivo, no era una propiedad del clima. Es decir, no es un fenómeno de la no linealidad. Aquí está básicamente esta misma gráfica de aquí, de Lorenz, pero un poco más moderna, la trayectoria de la variable X en función del tiempo, ahora con una diferencia. Voy a dibujar dos trayectorias, una en rojo y una en azul, en función del tiempo, que difieren en la condición inicial en 10 a la menos 12, mucho más pequeña que lo que tenía Lorenz. Miren cómo las dos soluciones al principio no lo distingo, la roja y el azul al principio van juntas, no lo distingo, no, están superpuestas. Pero llega un momento alrededor de un tiempo como, ¿cuánto? Como 15 por aquí, que empiezan a separarse. Una solución sigue la línea azul, la otra sigue la línea roja. Se separan, pero no solo que se separan, sino vuelven y se acercan y vuelven y se separan y se acercan y siguen movimientos completamente diferentes. ¿Ok? Ambos irregulares, pero diferentes. De allí viene lo que eso dio origen a lo que luego se ha llamado el efecto mariposa, que está asociado pues al fenómeno de caos. Seguramente han oído hablar del efecto mariposa, que forma parte de casi que de la cultura popular, es un tema literario, aparece en arte, en el cine, pues en muchos contextos de nuestra vida diaria, el término efecto mariposa pues aparece. Y viene o el título de una charla de Lorenz, justamente cuando trataba de explicar este fenómeno. El título de la charla fue un título muy poético. Puede el suave aleteo de las alas de una mariposa, el movimiento de las alas de una mariposa, que es algo tan sutil, tan delicado, puede eso originar un tornado en Texas, ¿sí? Es decir, un pequeño cambio en las condiciones iniciales, tan sutil como el, el, el leve aleteo de una mariposa puede producir grandes cambios, ¿sí? Una pequeña causa, un pequeño cambio puede tener grandes consecuencias. Y eso es típico de los sistemas no lineales. La linealidad no produce eso. La linealidad es predecible, la linealidad es regular, la linealidad es periódica. En cambio, los sistemas no lineales tienen esta posibilidad. Para ciertos rangos de parámetros pueden tener ese tipo de comportamientos impredecibles e irregulares, a pesar de ser deterministas. Y lo que se ha encontrado es que, como Lorenz sospechaba, es un comportamiento general. Y no solo eso, hemos encontrado propiedades universales en la forma como los sistemas desarrollan este comportamiento, cómo transicionan entre un comportamiento regular y un comportamiento caótico o impredecible. De manera que el caos es un fenómeno asociado a sistemas no lineales. Si uno representa la solución en el espacio de fases del sistema de Lorentz, que era tridimensional, X, Y, Z, la solución, partiendo de una condición inicial aquí, fíjense cómo hace, es una cosa increíblemente intrincada, ¿ok? Forma como dos lóbulos, pero no es periódico, y nunca se intersecta. Recuerden que no se puede intersectar. De manera que la solución describe órbitas y escalas cada vez más pequeñas sin intersectarse y sin repetirse nunca. No es periódica, no se cierra, ni tampoco se intersecta, ¿sí? Tiene una estructura increíble. De hecho, si uno la magnifica un pedazo, miren cómo es. Tiene estructuras dentro de estructuras, o sea, para no repetirse. De hecho, la estructura geométrica, las propiedades geométricas
de un atractor o de una solución de la trayectoria de sistemas caóticos sigan una geometría diferente a los sistemas lineales o regulares, que se ha llamado geometría fractal, y por eso cuando este tipo de soluciones se encontraron, se llamaron atractores extraños, porque lucían extraños. Hoy en día entendemos que se describen mediante un tipo de geometría que se llama geometría fractal, que lamentablemente no tenemos tiempo de explorar, pero es la geometría del caos, de los sistemas caóticos, ¿sí? Es decir, los sistemas lineales regulares se describen mediante trayectorias cerradas, curvas suaves, esferas, toroides o n-toroides, que son, después de todo, pues, objetos euclidianos suaves. Estos no, estos son objetos de una geometría diferente. Se llama geometría fractal. Y bueno, lo que ocurre es justamente que dos condiciones iniciales diferentes, todas concuerdan, convergen a este objeto, pero no de la misma forma. Es decir, el objeto final siempre es este, un objeto de esta forma, pero no lo recorren de la misma manera. Si una trayectoria inicial aquí, su trayectoria en rojo estaría dibujada aquí y la trayectoria en azul no se intersectan, ¿sí? Este es lo que se llama el famoso atractor de Lorentz. De hecho, tiene forma de mariposa también, porque tiene como dos lóbulos, pero no es por eso que se llama, el efecto mariposa no es realmente porque el atractor de Lorentz parece una mariposa, sino tiene que ver con eso, la, la pequeña causa puede producir efectos este, enormes, ¿sí? Lo increíble es que Lorentz pasó desapercibido, no lo cita nadie por 12 años, ¿sí? Imagínense, no hubiera pasado las evaluaciones que hacen actualmente en muchos de nuestros centros académicos, universidades, institutos de investigación. Porque bueno, ahí es todo un asunto interesante, no voy a entrar en esos detalles, pero pues había descubierto algo muy importante y pues nadie se dio cuenta. El nombre de caos, de hecho, aparece por primera vez en 1975, o sea, varios años después. Alguien cita a Lorentz y le dan el nombre de caos a ese fenómeno, ¿sí? Lo increíble, chicos, es que ese fenómeno ya había sido intuido, había sido comprendido muchos años antes, de hecho, a principios del siglo XX, por el gran físico y matemático Henri Poincaré, este, quien estaba estudiando, entre otros problemas, el problema de la estabilidad del sistema solar, que era un problema de interés, ¿no? En particular, pues, el problema de, sistema solar es un problema de 9 cuerpos o más, depende si incluyen a Plutón, incluyen todas esas cosas, pero es un problema diferente, pues, de más de 2 cuerpos. El problema de 2 cuerpos, como ustedes saben, se puede resolver analíticamente, uno tiene las trayectorias, las órbitas son elipses o son secciones cónicas, ¿sí? Curvas cónicas. Se puede resolver, lo resolvió Newton, ¿ok? Eh, lo que decimos en mecánica es integrable. Pero el problema de 3 cuerpos o más ya no lo es. Ya no se puede encontrar soluciones analíticas, ¿ok? Eh, Y bueno, Poincaré estudió ese problema y lo que encontró justamente es que, recuerden además que es no lineal, la interacción, la fuerza gravitacional es no lineal, va como 1 entre r cuadrado. Si tienen varias ecuaciones, por ejemplo, para 3 cuerpos, ya es un sistema considerable de ecuaciones no lineales. Entonces, Poincaré se dio cuenta de el fenómeno de caos, sin tener computadoras, y no hay manera que en esa época pudiera haber observado ese fenómeno como lo observó Lorentz 60 años después. Y dice en su famoso tratado de la mecánica celeste, dice, puede suceder que pequeñas diferencias en las condiciones iniciales conduzcan a grandes diferencias en los resultados finales. La predicción se vuelve imposible. Es increíble,
¿ok? Eh, y luego dice algo más impresionante todavía. Cada curva, es decir, cada trayectoria, nunca se intersecta a sí misma, ¿ok? El teorema de unicidad, sino que se pliega sobre sí mismo de un modo muy intrincado. Uno se queda atónito frente a la complejidad de esta forma, la cual no intentaré siquiera dibujar. Pues claro, no puede dibujarla, estaba hablando de una cosa así, un objeto fractal. No hay manera de dibujar esto a mano, sin computadora. Pero de alguna manera, él lo visualizó, o sea, eh, no intentaba dibujarla, pero algo intuía, o sea, es increíble. ¿Ok? Bueno, es decir, a pesar de que Lorenz descubrió el caos en un sistema, digamos, eh, numéricamente, digamos, el fenómeno ya había sido de alguna forma previsto, pronosticado por Henri Poincaré. ¿Ok? Lo que pasa es que, bueno, en esa época, primero que no había computadoras para verificar esto que intuía Poincaré, y por otro lado, pues la física, fíjense los años, 1903, allí estaba a punto de ocurrir la grande revolución de la relatividad, y luego vino la cuántica, y pues todas las generaciones de físicos se fueron por allí. Estos problemas clásicos de la mecánica clásica se pensaban que, bueno, se van a resolver, eso cuando tengamos métodos para numéricos, eso se resuelve. El problema de n cuerpo se resuelve cuando haya más poder de cálculo. Sin embargo, el problema de la sensibilidad a las condiciones iniciales es intrínseco, es decir, no tiene que ver con nuestros métodos, ni nuestras aproximaciones, ni nuestro poder computacional. Es una propiedad que siempre va a existir en esos sistemas. Fíjense, un sistema lineal, ¿verdad? Que es regular y predecible, se comporta de esta manera, como se ilustra aquí. Dada una condición inicial x0, hay una sola trayectoria, ¿verdad? Que pasa por allí, una sola evolución, que es esto, x de t. Estando en un tiempo cero aquí, en un tiempo t va a estar aquí la solución, ¿sí? Si yo perturbo el valor inicial con un Excel, una pequeña cantidad infinitesimal, inclusive, ¿verdad? Ahora la evolución también es única, es decir, la trayectoria tiene que ser única, no puede intersectar a la anterior, pero se mantiene en sistemas lineales, se mantiene acotada, es decir, si hay una pequeña diferencia inicial, al final, después de un tiempo, la diferencia se mantiene o se mantiene acotada, digamos, está dentro de un límite. Puedo inclusive estimar cuánto va a ser el error de la solución a un tiempo t, ¿sí? Puedo conocer, puedo predecir con un determinado error cuánto vale mi solución dentro de un cierto margen, digamos. En sistemas no lineales donde se produce el fenómeno de caos, existe este fenómeno de la sensibilidad extrema de la evolución del sistema ante perturbaciones infinitesimales de las condiciones iniciales. Si tengo esta condición inicial como antes, su evolución es única y estaría aquí en un tiempo t, la trayectoria. Si perturbo la condición inicial un poquito, igual que aquí, pero ahora la trayectoria no necesariamente va a mantenerse acotada cerca, sino que se separa. Y se separan muy rápido, se separan de hecho. Lo van a ver luego cuando estudien un sistema real como caótico, como el péndulo doble, en la práctica que van a hacer. Luego van a ver que se separan exponencialmente. Okay. Fíjense que no se viola el teorema de unicidad, las soluciones siguen siendo únicas para cada condición inicial, pero lo que sí tenemos que revisar es el principio del determinismo, en el sentido de que, o sea, el determinismo implica predicción en el sentido de que la solución es única, pero lo que no podemos predecir es si esa solución es estable, en el sentido de que si la perturba un poquito, no necesariamente la perturbación se va a mantener poquita también, pequeña. Si la perturbación puede ser completamente diferente en el tiempo. Es decir, la predicción, podemos predecir, pero la predicción no es estable. ¿Sí? Es decir, y vamos a ver luego en la siguiente clase que les voy a dar cómo se puede estimar, digamos, cuál es el límite en el tiempo, cuál es la ventana de tiempo en la cual puedo predecir antes de que, digamos, esta separación sea tan muy grande donde ya no puedo decir nada. ¿Sí?
Este sistema, el péndulo doble, es un sistema no lineal que presenta este fenómeno de caos y el cual ustedes van a, a estudiar en una clase posterior con Christian. Van a ver este experimento. Este es un sistema que para muchos estudiantes de física ya debe ser conocido, ¿verdad? El péndulo doble es un péndulo que cuelga de otro péndulo y se mueven en un plano, ¿sí? Hay dos grados de libertad, ¿ok? O dos variables que serían el ángulo teta 1 y el ángulo teta 2 que forma cada péndulo con respecto a la vertical. Este es el punto de soporte. Hay un campo gravitacional vertical, ¿sí? Uno puede derivar las ecuaciones de movimiento, no voy a hacerlo en detalle, pero usando la ley de Newton o el formalismo lagrangiano, a partir del lagrangiano del sistema, puede encontrar las ecuaciones de movimiento y se llega a estas ecuaciones para teta 1 y para teta 2. La derivada segunda, es decir, la aceleración de teta 1 es esto y la aceleración del ángulo teta 2 es esto. Miren que altamente no lineales este sistema, ¿sí? Fíjense que aparecen productos de seno por cosenos y aparecen las velocidades al cuadrado, es decir, altamente no lineal, ciertamente, ¿sí? Bien, si observan la evolución de este sistema real, miren lo que hacen. Aquí está dibujado la trayectoria siguiendo, si le ponen a la masa M2, al segundo péndulo, a la masa M2 en la punta de aquí, ponen, por ejemplo, una lucecita, un LED, ¿verdad? Y lo siguen. Y vemos cuál es la trayectoria que dibuja en el tiempo, en el espacio, esa partícula M2. Miren lo que hace. Es sumamente irregular. Esto ni siquiera no es periódico, no se cierra, es decir, y lo van a ver en la práctica si no han visto nunca el movimiento de un péndulo doble real, lo van a ver, es fascinante, simplemente es un sistema impredecible y solo tiene dos grados de libertad, ¿sí? Y es completamente determinista y sin embargo su evolución, su trayectoria es completamente impredecible. Y no solamente que es irregular, si tú empiezas con una condición inicial para los ángulos ligeramente diferente, te da otra vez irregular, pero muy distinta a lo que daba antes. ¿Ok? Eh, de hecho, uno puede obtener experimentalmente, y eso creo que es lo que van a hacer en su práctica, las posiciones de los ángulos teta 1 y teta 2. Si uno, por ejemplo, con un video puede ir determinar, ¿verdad? En tiempos discretos, como eh, puede determinar una forma con, por ejemplo, con una luz estroboscópica o con el video, cortándolo a intervalos de tiempo regulares, puede medir teta 1 y teta 2 en función del tiempo y lo pueden graficar. Y esto es aquí está una gráfica de ese tipo de medidas, el ángulo teta 1 y el ángulo teta 2. En azul está para una cierta condición inicial de teta 1 y teta 2 y en rojo el mismo sistema, pero con otra condición inicial para teta 1 y teta 2. Fíjense que al principio los ángulos teta 1 y teta 2, ¿verdad? Se parecen en las dos realizaciones de condiciones iniciales, pero después de un tiempo ya se separan y se separan de manera muy, muy irregular. ¿Ok? De manera que este es el fenómeno de caos, una vez más. Es decir, la evolución se vuelve impredecible, irregular, y es extremadamente sensible a cambios. De hecho, se puede demostrar que infinitesimales. ¿Ok? Aquí son finitos, porque experimentalmente pues, hay que hacerlo finito. Pero se puede demostrar analíticamente que un cambio infinitesimal es suficiente para producir el fenómeno de caos. ¿Sí? Eh, bien, eh, fíjense que el fenómeno de caos, como lo encontró Lorentz y como en el caso del péndulo doble, ¿ok? Ocurre para ciertas condiciones. Es decir, el mismo péndulo doble, por ejemplo, si teta 1 y teta 2 son pequeños con respecto pues, a la vertical,
uno puede linearizar el sistema, decir seno de teta 1 igual a teta 1, seno de teta 2 igual a teta 2 y volverlo un sistema de ecuaciones lineales, quedan como un sistema de dos osciladores lineales acoplados. Y se puede resolver en forma de senos y cosenos para pequeñas amplitudes. ¿Ok? Es decir, las mismas ecuaciones en un cierto régimen pueden dar un comportamiento periódico, regular, predecible. Pero, por ejemplo, si yo aumento la energía del sistema, aumentando los ángulos, ¿verdad? La energía potencial ahora es diferente. Cambié ciertas condiciones del mismo sistema. Ahora la solución es así, caótica. De manera que el mismo sistema, dependiendo de ciertos valores de cantidades o de parámetros, puede ser regular o periódico o puede ser caótico. ¿Ok? Lo mismo para el caso de Lorentz, ¿sí? Para cierto valor de parámetro, la solución que obtenía Lorentz era periódico, para otro valor de parámetro tenía este comportamiento, el mismo sistema, ¿sí? Lo que hemos encontrado y el interés en el estudio de estas cosas es que se ha descubierto que existen propiedades universales en la transición entre comportamiento periódico y comportamiento caótico en los sistemas. Es decir, propiedades universales en el sentido de que se parecen a las transiciones de fase. Encontramos exponentes, cantidades parecidas a los exponentes críticos que son universales, son los mismos para todos los sistemas, independientemente si son mecánicos, péndulo doble, si son químicos, si son lo que sea. Existen propiedades universales en las transiciones de los sistemas entre el comportamiento periódico y el comportamiento caótico al variar un parámetro. Para ilustrar justamente esa gran variabilidad que pueden tener los sistemas no lineales, vamos a ilustrarlo con algo mucho más sencillo que ecuaciones diferenciales. Simplemente una función no lineal, ¿verdad? Una función no lineal, si yo la itero, de hecho, cualquier función, si yo la itero, pongo un valor y obtengo, ¿verdad? Pongo un valor en f de algo, obtengo un valor, lo vuelvo a meter y genero una sucesión de valores iterando la función. Por ejemplo, dado una función que depende de algún parámetro r, ¿verdad? Dado un valor inicial, yo puedo tener una secuencia, ¿verdad? Valor inicial de la función, obtengo f de x0, x1, f de x1, x2, f de x2, x3, y así puedo obtener toda una secuencia de valores, que serían como valores ordenados en el tiempo de iteración, digamos, ¿sí? Que es un tiempo intrínsecamente discreto, si la iteración es discreta. Aunque esto parece una abstracción matemática, en realidad este tipo de situaciones ocurre en muchos sistemas, que son naturalmente discretos. Cuando uno registra datos experimentales en el tiempo, en cualquier experimento, los registran en forma discreta, es decir, con una cierta frecuencia o un cierto periodo. No tienes datos continuos, tú tienes datos medidos de forma discreta en general. Pero también en todos los sistemas diferenciales, de ecuaciones diferenciales, que cualquier integración numérica de un sistema continuo, diferencial, al fin y al cabo se convierte en funciones iterativas, porque al discretizar, ¿verdad?, las derivadas en el tiempo, lo vuelves básicamente una función. Lo que hace es iterar, porque la computadora no sabe, no puede tomar el límite de t tendiendo a cero. Sí, eso no existe. Es decir, tiene que tener un tiempo, un intervalo finito, y por lo tanto tu solución depende realmente en el tiempo, en unidades discretas de tu unidad de tiempo delta t. ¿Sí? De manera que en general, esto es lo que hace. Toda la información que tenemos de todas nuestras simulaciones numéricas no son más que iteraciones de funciones. ¿Sí? De manera que no es algo tan abstracto. Pero son sistemas, son muy simples, y a los físicos nos encanta es justamente estudiarla. A partir de lo simple, inferir cosas universales. Un ejemplo de este tipo de funciones es la función cuadrática o logística, esta función, ¿sí? Con un parámetro r, ¿sí? Una función que está acotada entre 0 y 1. Esto se aparece en muchos contextos, pero considérenlo ahora simplemente como una función que yo puedo iterar. Dado un valor,
en un iterado n puedo obtener el valor en el iterado siguiente, n más 1, aplicando esta función, ¿verdad? Pongo un valor, por ejemplo, pongo valor inicial 0.1, multiplico 0.1 por 1 menos 0.1 multiplicado por el valor de r que fijé y obtengo el valor x1. Y así vuelvo a meter x1, tengo x2 y así. Bien, aquí está representado para diversos valores de este coeficiente, este parámetro r, cómo son los iterados que surgen a partir del valor inicial. De hecho, con dos valores iniciales diferentes. Si fijo R, este parámetro, en 2.6, fíjense, dos valores iniciales diferentes que están representados sus trayectorias en colores azul y rojo diferentes. Fíjense que el rojo va y al final llega a un estado que se mantiene en el tiempo. Es como un punto fijo, estacionario. Itero y vuelvo a tener siempre el mismo. Y lo mismo para una condición inicial que empieza aquí, la itero, y las dos convergen al mismo punto estacionario, el mismo valor. Si aumento R, ahora R, el parámetro R es un poquito más grande, 3.2, también dos soluciones que empiezan con condiciones iniciales diferentes, fíjense, con trayectorias representadas como rojo y azul, también al final, después de varias iteraciones, unas 10 iteraciones, convergen a una secuencia periódica o periodo 2. Da un punto, va a dar otro de este se repite, llega a un estado periódico. Fíjense cómo una función así de simple puede describir soluciones de punto estacionario, soluciones periódicas. Toda la dinámica lo puede tener ya una función. Si aumento un poquito más, 3.5, ahora tengo, fíjense, periodo 4. Dos condiciones iniciales diferentes convergen a un periodo 4. ¿Sí? Si el periodo 4 sería como el atractor, esta secuencia de 4 puntos sería el atractor, el estado asintótico de esta función vista como un sistema dinámico. Al fin y al cabo es un sistema determinista, es un sistema dinámico con todos sus derechos. Pero fíjense que para ciertos valores de parámetro, ahora el parámetro R lo puse en 4. Y miren lo que ocurre, dos soluciones iniciales que de hecho aquí las puse muy, muy cerquita. ¿Sí? Y fíjense cómo son de irregulares. Y aquí, a partir de la iteración número 15, empiezan a separarse. ¿Sí? Uno va para arriba, uno va para abajo, evoluciona. El fenómeno de caos. De manera que el fenómeno de caos no está asociado a un contexto particular, a un sistema de ecuaciones particulares, no son que si las ecuaciones de la mecánica, ni es un problema del péndulo doble, ni es un problema de la no linealidad, de que esta f es simplemente una función no lineal, de hecho es cuadrática. ¿Sí? Si fuera lineal no da esto, una función lineal da una secuencia completamente eh, predecible, ¿no? ¿Sí? O crece exponencialmente, crece linealmente. ¿Sí? Estas funciones, cuando hay no linealidad, uno puede tener esta riqueza de comportamiento, esta diversidad, que para distintos rangos de parámetros el sistema puede tener comportamientos muy diversos. Un cierto tipo de periodo, puede ser estacionario o puede ser completamente impredecible o caótico. Tener este fenómeno de sensibilidad a pequeños cambios en las condiciones iniciales. Bien, para terminar y resumir, pues lo que hemos estudiado hoy, un sistema dinámico determinista es un sistema que contiene una regla que describe cómo, cómo calcular el estado del sistema, si es conocido en un tiempo t, cómo calcularlo en un tiempo posterior, t más tau, ¿sí? Dado un valor inicial, en principio, si yo aplico esta regla, tengo la evolución para todo t, es decir, puedo predecir lo que va a ocurrir. Y como vimos el teorema de unicidad, si estas reglas son en particular ecuaciones diferenciales, dice que esa solución es única, además, que existe y es única. La regla en general pueden ser ecuaciones diferenciales, pero pueden ser, como vimos, funciones, mapas iterativos, puede ser un algoritmo, un conjunto de instrucciones, ¿sí? Y puede depender de parámetros, la regla, ¿sí? Si la regla es lineal, la evolución, o sea, la trayectoria, la solución que obtengo, la evolución es regular, es periódica o llega a un punto estacionario o punto fijo, es decir, es predecible.
y en muchos casos tenemos soluciones analíticas, este método para obtener soluciones analíticas. Si la regla es no lineal, la situación es diferente. La evolución de este sistema en el tiempo, a pesar de ser determinista, es irregular, es impredecible, caótico, es sensible a pequeños cambios en condiciones iniciales para ciertos rangos de parámetros. Esquemáticamente, un sistema no lineal podemos representar sus propiedades aquí. Es decir, eh, sus comportamientos dinámicos, su evolución, el tipo de comportamientos que puede presentar, dependen de los parámetros del sistema, ¿sí? El valor de parámetros. Para ciertos valores de parámetros, el sistema, como el péndulo doble, como las ecuaciones de Lorentz, o como la función esta cuadrática que les mostré, dependiendo del valor de parámetros, tienen distintos comportamientos. En particular, debe existir algún valor crítico de ese parámetro para que el sistema se comporte, cambie de un comportamiento periódico a un comportamiento caótico al variar el parámetro. Aquí ciertamente ocurre. Debe haber un valor entre R3.5 y R3.4 en el cual el sistema cambia de un comportamiento periódico a un comportamiento caótico. Lo que hemos descubierto es que justamente en ese valor crítico hay propiedades universales, ¿ok? Que se pueden estudiar con funciones simplemente así, cuadráticas, y ya está. Y son universales para todos los sistemas que hemos encontrado, mecánicos, etcétera, etcétera. Y lo que sabemos es que una vez que estás en este lado de parámetros, el comportamiento es caótico. Es decir, un mismo sistema no lineal puede ser periódico para ciertas condiciones o ciertos valores de parámetros o puede ser caótico. En general puede tener muchos tipos de comportamientos al variar los parámetros. Son muy ricos, pueden producir una diversidad de comportamientos. Y eso es justamente lo que vemos en la naturaleza. En la naturaleza hay diversidad. La diversidad es esencial en la naturaleza. Es esencial para la evolución, la diversidad de lo que producen los patrones y lo que producen las estructuras. Si no hubiera, si los sistemas fueran lineales, todo sería homogéneo, monótono, periódico, pero no, la no linealidad es lo que ha introducido la gran variabilidad y la diversidad que vemos en el mundo, ¿sí? Vimos que la no linealidad es una condición necesaria, sin embargo no es suficiente para el caos. ¿Por qué no es suficiente? Porque existe el rango de parámetros donde un sistema no lineal pudiera ser periódico, no siempre es caos. ¿Sí? Y para que ocurra caos, el teorema de la existencia y unicidad implica que el espacio de fases y el número de variables debe ser mayor que 2, ¿verdad? Para sistemas descritos por ecuaciones diferenciales con tiempo continuo. Bien, chicos, lo voy a dejar hasta aquí por hoy. Espero, pues, que lo hayan seguido. ¿Tienen alguna pregunta? Ay, que aquí hay una pregunta. Ah, no. Este, Bien, ¿alguna pregunta o comentario, chicos? Sí, profe, yo tengo una curiosidad más que todo. Dime, ¿quién es Rafael? Rafaela, sí. Dime. Sé que dijo que nos iba a mencionar más de esto más adelante sobre el tiempo para el cual una solución es estable, pero sí me dio la curiosidad de si yo tengo un sistema y tengo la combinación de parámetros que hace que este sistema se comporte de manera caótica. Vimos que las soluciones para condiciones iniciales muy parecidas inician sincronizadas, por así decirlo, y después se separan. Ujú. Ese tiempo para el cual están sincronizadas depende de los parámetros o está fijo para el sistema. Hay ciertas situaciones en donde va a ser estable por más tiempo o algo así. Muy buena la pregunta, Rafaela. Eh, un momentico conectarme porque se me está acabando la batería. Fíjate, en realidad se puede calcular ese tiempo, se puede estimar, ¿sí? Eso es lo que se llama el horizonte de predicción, mientras las trayectorias se mantienen cercanas, ¿sí? Porque luego se separan. Entonces, eh, eh, esa cantidad, digamos, ese tiempo se puede caracterizar mediante una propiedad
del sistema, que se llama el exponente de Lyapunov, o el conjunto de exponentes de Lyapunov. ¿Ok? Yo le voy a explicar algo de eso un poquito, creo que en la siguiente clase. ¿Ok? Cómo se puede estimar justamente ese, ese tiempo de predicción mediante el exponente de Lyapunov del sistema. El exponente de Lyapunov es una propiedad de cada sistema. No todos los sistemas tienen el mismo valor de exponente de Lyapunov y por lo tanto no tienen el mismo, digamos, horizonte de predicción, es decir, ese tiempo que se mantienen cercanas dos soluciones que empiezan con condiciones iniciales diferentes. Es característico de cada sistema, ¿sí? Y depende justamente de parámetros del sistema. Para ciertos valores de parámetros puede ser mayor, puede ser menor. Sí, es correcto. Sí, espero haber respondido la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Ahora, si tu pregunta es, no sé si a lo que se refería, por ejemplo, ¿puedo yo mantener un sistema, eh, que los puedo mantener dos sistemas sincronizados caóticamente por un tiempo, por ejemplo? Sí puedes, ¿ok? Tú puedes acoplar, de hecho, no el mismo sistema. Aquí fíjate que es el mismo sistema en dos realizaciones de condiciones iniciales. Pero suponte que en vez de dos del mismo sistema con dos condiciones iniciales diferentes, yo tomo dos sistemas idénticos y los acoplo, ¿ok? Entonces, uno puede realmente sincronizarse, mantenerlos sincronizados caóticamente por tiempo indefinido. Es decir, si ellos están en el rango en que son caóticos ambos, pueden sincronizarse. Inclusive no solo dos, pueden sincronizar n, muchos, ¿ok? Caóticamente. Se pueden mantener sistemas caóticos acoplados, es decir, imagínate un conjunto de péndulos dobles caóticos acoplados, se pueden todos ellos sincronizar. Caóticos todos, pero sincronizados. Sí se puede. El fenómeno se llama sincronización de caos. Es muy bien conocido, se ha estudiado mucho. Se puede inclusive estudiar matemáticamente en forma muy simple con, si tú acoplas estas funciones cuadráticas, ¿verdad? En su rango caótico, si yo acoplo muchos de estas funciones cuadráticas, se acoplan y se sincronizan caóticamente, sí. ¿Está bien, Rafael? Sí, mi pregunta iba más por la primera respuesta de si el tiempo en el que se mantienen estas las soluciones depende del sistema, pero sí me parece sumamente interesante lo segundo. Tengo un recuerdo de haber trabajado en pregrado con circuitos de RLD y recuerdo haber leído que tenían dos circuitos de RLD sincronizados. Sí, recuerdo haber leído algo por el estilo. Y sí Sí, se puede hacer con cualquier sistema de este estilo, se puede entonces. hacer, es un fenómeno muy general, se pueden sincronizar sistemas caóticos, sí, sí. Es un fenómeno bien conocido, sí. Otra práctica que van a hacer es justamente un circuito eh, caótico, un circuito electrónico caótico que se llama el circuito de Chua. Van a hacer también esa práctica, tengo entendido. Entonces imagínate, y van a ver el atractor, de hecho, es un sistema también con tres variables y sale el atractor parecido como el atractor de Lorentz, una trayectoria así muy irregular con dos lóbulos. E imagínate que acoplas dos circuitos o más. Puedes hacer inclusive todo un arreglo de circuitos acoplados y los puedes sincronizar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, inquietud, chicos? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Si no hay más preguntas, chicos, un placer haberlos tenido hoy. Y bueno, espero que se cuiden, les vaya bien. Y bueno, nos vemos, creo que en una semana. Yo la próxima semana no estoy, pero luego nos reunimos otra vez. Sí, chicos. Vale, muchas gracias, Entendido, profe. profesor. Muchas gracias. Chao, pues cuídense.